Buenas tardes. Eh, Hablaremos hoy de las tablas en Excel. Mi nombre es Lady Yasmin Clavijo Rivera. Soy tecnóloga en gestión administrativa, ficha 63257. Objetivos. Aumentar la satisfacción de las personas por medio de las diapositivas en el cual verán los pasos y sus diferentes funciones que les pueden emplear en el desarrollo de los programas, analizando con un conjunto de datos y poder hacer predicciones para el conjunto completo. Justificación. Excel es una herramienta que nos ayuda a organizar grandes volúmenes de información para un mejor toma de decisiones a la hora de hacer ventas, gastos e ingresos, entre otros, analizando así cálculos de manera rápida, eficaz, con ilustraciones de gráficos en 2 o 3 dimensiones. ¿Qué son las tablas? Pues decimos que es un conjunto de organizaciones de filas o registros donde la primera mantiene la cabecera en las columnas. También se denomina como lista de base de datos. Entonces, operaciones que hay en ella, entonces ordenar registros, filtrar contenidos de las tablas, utilizar fórmulas en las listas de añadimiento, crear un resumen de los datos y aplicar formatos a otros datos. Hablemos de la definición más exacta de la tabla, como la veremos a continuación. Entonces, en la imagen nos ilustra cómo está la imagen, cómo están los datos, ¿no? La base de datos como tal. Y en la otra vemos un dato, pero entonces nos da con cuentas o con las cuentas que nosotros usamos para poder ingresar otro tipo de datos o agregarle otros diferentes números o palabras. Se crea crear tablas. Vamos a crear tablas. ¿Cómo creamos las tablas? Entonces las tablas las creamos, se crea por una hoja de cálculo. Es una hoja de cálculo. Empezamos así. Vamos al programa de Excel. ¿Cómo encontramos el programa de Excel? Muchas veces lo encontramos en la parte inferior como un icono que ya está, como una barra de tareas, ¿sí? Un icono que está ahí ya instalado. Pero muchas veces no está ahí y lo encontramos en el inicio. Damos en el icono de inicio, vamos a programas, accesorios y entre ellos vamos a encontrar Microsoft Word. Y dentro de Microsoft Office encontramos lo que son todos los paquetes, Excel, PowerPoint, Word. Utilizaremos en ese Excel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una hoja de cálculo, ¿sí? Y pues para crearla, pues seleccionamos pues el rango, lo que son pues las cuentas, las modificaciones y todo eso, ¿sí? Modificar los datos en la tabla. Entonces, ¿cómo los modificamos? Se dan respectivamente donde se desee. Entonces, hay un icono dentro de la misma tabla, perdón, al lado derecho. Al lado derecho encontraremos un icono pequeñito que dice formulario. Y, o sea, lo seleccionamos y cuando lo seleccionemos vamos a encontrar una ventanita, esa se llama hoja. Ahí también ingresaremos pues datos e información para el acceso o la modificación que queramos. La estructura de la tabla. Vínculo para cambiar estructuras. Entonces veremos que la estructura lo hacemos, ¿cómo lo modificamos? En la parte central, por decirlo así, hay un icono muy pequeño donde aparece la pantalla de un icono muy pequeño que se aparece, donde se puede colocar el rango, cambiar los cuentas, los códigos. Ahí al lado aparece una imagen chiquitica, dice tabla 1. Entonces ahí dice propiedades y vamos a configurar la estructura, pero también lo podemos hacer seleccionando y deslizando en la hoja de cálculo como tal, cuando estemos con una columna, lo podemos jalar también. Insertar opciones. Entonces, en la medida que se modifique, se insertarán, ¿no? Pues, ¿cómo insertamos? En la parte superior encontramos, pues, iconos también, o ventanitas, en las cuales hay una que dice insertar,
y pues puedes insertar lo que sea diferente, ¿sí? Entonces, ahí podemos modificar ese tipo de cosas. El estilo de tablas y orden. Entonces, el estilo de las tablas y el orden varía como deseemos, si su orden puede ser de inferior a menor o superior, como lo deseemos. Entonces, eso lo encontramos también en la parte superior, encontrando pues en las barras y eso, encontraremos todos los iconos que necesitaremos para ese tipo de cosas. Para filtrar contenidos, pues ¿cómo filtramos los contenidos? Es muy sencillo. En la parte superior de la barra de tareas hay como una Z y hay como un puntero, podría decirlo así, no sé cómo explicarlo. Y en el icono en la parte superior a mano derecha encontraremos ese. Y ahí dice filtrar. Entonces le daremos ahí y ahí nos dará cómo organizar de la A a la Z, de la Z a la A. Eso es por orden que nosotros queramos. Lo mismo los números, independientemente como se quiera, se puede hacer. Tablas dinámicas. Las tablas dinámicas las vamos a encontrar en la parte superior al lado derecho. Entonces son unas formas o sea, son otro tipo de tablas que vamos a encontrar, en las cuales podemos agregar para hacer diferentes cosas en la hoja de cálculo. Análisis de la tabla. Entonces determina bien determina lo que está bien o establece en ella, ¿sí? Entonces lo que se coja, lo calcula y lo analiza independientemente. ¿Dónde lo encuentra? En la mitad de la barra encuentra donde dice análisis, ¿sí? En la mitad de la tabla, en la parte superior, encontrará donde dice el análisis de tabla. Gráficos con tablas dinámicas. Entonces, los gráficos con tablas dinámicas, donde están el análisis, ahí mismo, sí, ahí mismo encontrará lo que es las tablas, los gráficos de las tablas. Bueno, muchísimas gracias, espero hayan podido entender. Es más compleja y es más fácil la hoja de cálculo o Excel para manejar de cierta manera, entonces hay que tener mucho cuidado y tener muy en cuenta ciertas cosas para poderlo manejar. Muchas gracias.